La historia de Judith Eva Barsi es una de las más desgarradoras de Hollywood. Es la historia de una niña extraordinariamente talentosa cuya luz fue brutalmente extinguida justo cuando su estrella comenzaba a brillar más intensamente. Es también una historia sobre el fracaso de un sistema que no logró proteger a una niña inocente, a pesar de las múltiples señales de advertencia. Pero sobre todo, es una historia que necesita ser contada para honrar su memoria y para recordarnos la importancia de proteger a los más vulnerables. Los orígenes, Hungría y el sueño americano. Para entender completamente la historia de Judith, debemos comenzar con sus padres y las circunstancias que los trajeron a Estados Unidos. József Barsi. Un hombre marcado por la guerra. József Barsi nació en Hungría en 1932, en una época turbulenta para Europa. Creció durante la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas, experiencias que probablemente dejaron cicatrices psicológicas profundas. En 1956, cuando tenía 24 años, Hungría vivió una revolución contra el régimen comunista soviético. La revolución húngara fue brutalmente reprimida por tanques soviéticos, dejando miles de muertos y causando que cerca de 200.000 húngaros huyeran del país. József fue uno de esos refugiados. Escapó de Hungría buscando libertad y oportunidades en Estados Unidos. Sin embargo, traía consigo no solo esperanzas, sino también traumas no procesados y una visión del mundo marcada por la violencia y la desconfianza. En Estados Unidos, József trabajó en diversos empleos manuales, pero nunca logró establecerse de manera estable. Era un hombre con poca educación formal y barreras del idioma que limitaban sus oportunidades. María Barsi, la madre devota. María Virovas también era de Hungría y emigró a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Era una mujer pequeña, delicada, que había crecido en circunstancias difíciles en su país natal. Como muchos inmigrantes de su generación, llegó a América con poco más que esperanza y determinación. María y József se conocieron en la comunidad húngara de Los Ángeles. Compartían el idioma, la cultura y la experiencia de ser inmigrantes tratando de abrirse camino en un país nuevo. Se casaron y soñaban con construir una familia y alcanzar la prosperidad que les había sido esquiva en su tierra natal. Una vida de lucha. Los primeros años del matrimonio Barsi fueron difíciles. József trabajaba esporádicamente en empleos de construcción y otros trabajos manuales, pero su temperamento volátil y sus problemas con el alcohol dificultaban que mantuviera empleos por mucho tiempo. María trabajaba como operadora telefónica y en otros empleos para ayudar con los ingresos familiares. La pareja vivía en un modesto apartamento en Los Ángeles. El dinero siempre era escaso, y las tensiones en el hogar comenzaron temprano. József tenía expectativas tradicionales sobre los roles de género y se sentía humillado cuando no podía ser el único proveedor de la familia. Su frustración a menudo se manifestaba en arranques de ira y comportamiento controlador hacia María. A pesar de las dificultades, María deseaba fervientemente tener un hijo. Después de varios años de matrimonio, finalmente quedó embarazada. El nacimiento de una estrella, 1978 a 1983. La llegada de Judith. El 6 de junio de 1978, nació Judith Eva Barsi en Los Ángeles, California. Para María, que ya tenía más de 40 años, este bebé era un milagro. Judith era una bebé hermosa, con grandes ojos expresivos y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Desde sus primeros días, era evidente que Judith era especial. Era un bebé alegre y sociable, que reaccionaba con entusiasmo a las personas y a su entorno. María la adoraba completamente y se dedicó en cuerpo y alma a cuidar de su hija. József, inicialmente, también parecía encantado con su hija. Sin embargo, incluso en estos primeros años, había señales preocupantes. Su consumo de alcohol continuaba, y cuando bebía, su temperamento se volvía impredecible. María aprendió a leer sus estados de ánimo y a mantener a Judith alejada cuando él había estado bebiendo. Una niña extraordinaria. A medida que Judith crecía, su personalidad única se hacía cada vez más evidente. Era excepcionalmente articulada para su edad, con una capacidad de memorización impresionante. A los 2 años, podía recitar poemas completos y cantar canciones que había escuchado solo un par de veces. Tenía una cualidad performativa natural,
Le encantaba hacer reír a la gente y era el centro de atención en cualquier reunión familiar. Era también una niña extremadamente hermosa. Tenía cabello rubio dorado y brillante, grandes ojos azules expresivos, y rasgos delicados y simétricos. Cuando sonreía, era imposible no sonreír con ella. Strangers en la calle se detenían para comentar sobre lo hermosa que era la niña. María comenzó a llevar a Judith a clases de patinaje sobre hielo cuando tenía apenas 4 años. Judith amaba el patinaje y era naturalmente atlética y grácil. También tomaba clases de gimnasia y ballet, sobresaliendo en todas estas actividades. El descubrimiento. En 1983, cuando Judith tenía 5 años, ocurrió el evento que cambiaría el curso de su vida. María había llevado a Judith a patinar en una pista de hielo local. Mientras Judith patinaba, captó la atención de varios adultos que miraban. Una de estas personas era un cazatalentos que trabajaba para una agencia de modelos y actores infantiles. El cazatalentos se acercó a María y le preguntó si alguna vez había considerado que Judith trabajara en comerciales o actuación. Le dio su tarjeta y la animó a contactarlo. María, que siempre había estado consciente del carisma especial de su hija, vio esto como una oportunidad providencial. La familia Barsi vivía en una situación económica precaria. Joseph apenas podía mantener empleos, y los ingresos de María como operadora telefónica apenas alcanzaban para cubrir lo básico. La posibilidad de que Judith pudiera ganar dinero actuando era extremadamente atractiva. María contactó al cazatalentos y pronto Judith estaba registrada con una agencia de talentos infantiles. Comenzó a ir a audiciones, y quedó claro de inmediato que tenía algo especial. Los años dorados, 1984 a 1986. Los primeros éxitos. En 1984, a los 6 años, Judith consiguió su primer trabajo, un comercial de televisión. Luego vino otro, y otro más. Su rostro angelical y su capacidad para seguir direcciones y memorizar líneas rápidamente la hicieron extremadamente popular entre directores de casting y publicistas. Durante los siguientes años, Judith apareció en más de 70 comerciales de televisión. Promocionó cereales como Cheerios, juguetes de Fisher-Price, comida de McDonald's y Burger King, y docenas de otros productos. Cada comercial pagaba bien, y pronto Judith estaba ganando más dinero que sus padres combinados. Para María, esto era la realización de un sueño. No solo estaba orgullosa del talento de su hija, sino que finalmente tenían seguridad económica. Pudieron mudarse de su pequeño apartamento a una casa en Canoga Park, un vecindario de clase trabajadora en el Valle de San Fernando. No era una mansión, pero era su propia casa, con un pequeño jardín. Para Joseph, sin embargo, el éxito de Judith fue más complicado. Por un lado, disfrutaba del dinero y del estatus que venía con tener una hija famosa. Le gustaba presumir ante amigos sobre las apariciones de Judith en televisión. Pero por otro lado, se sentía profundamente emasculado por el hecho de que una niña de 6 años estaba sosteniendo económicamente a la familia mientras él luchaba por mantener cualquier empleo. Expansión a la televisión. El éxito de Judith en comerciales abrió puertas a la televisión. Su agente, Ruth Hansen, comenzó a conseguirle audiciones para papeles en series de televisión. Judith demostró ser tan talentosa en actuación dramática y cómica como lo era en comerciales. Consiguió papeles de invitada en algunas de las series más populares de la época. Cheers, 1982 a 1993. En esta icónica comedia situada en un bar de Boston, Judith apareció en un episodio interpretando a una niña adorable que interactuaba con los personajes principales. Su escena era breve pero memorable. Remington STL, 1982 a 1987. Esta serie de misterio protagonizada por Pierce Brosnan y Stephanie Zimbalist presentaba a Judith en un papel de invitada donde demostraba que podía manejar material más dramático. Punky Brewster, 1984 a 1988. Esta popular serie sobre una niña huérfana adoptada por un fotógrafo mayor fue un vehículo perfecto para Judith. Apareció en varios episodios y desarrolló una amistad con la estrella principal, Soleil Moon-Frey. Growing Pains, Problemas de crecimiento, 1985 a 1992. En esta comedia familiar, Judith tuvo un papel recurrente que le permitió mostrar su talento cómico. The Twilight Zone,
La dimensión desconocida, 1985 a 1989. El revival de esta clásica serie de ciencia ficción presentó a Judith en un episodio inquietante que mostraba su rango dramático. Fatal Vision 1984. Este drama televisivo de 2 partes basado en un caso criminal real le dio a Judith uno de sus papeles más serios y dramáticos. Cada aparición incrementaba su reputación en la industria. Los directores de casting la recordaban por su profesionalismo, su capacidad para memorizar líneas rápidamente y su habilidad para capturar emociones complejas a pesar de su corta edad. La vida de una niña trabajadora. La vida de Judith había cambiado dramáticamente. Sus días consistían en escuela, audiciones, filmaciones, y cuando tenía tiempo libre, practicaba sus líneas o ensayaba para futuras audiciones. María la acompañaba a todas partes, actuando como su manager de facto además de su madre. A pesar del trabajo intenso, Judith parecía disfrutarlo. Le encantaba actuar, le gustaba la atención, y se sentía orgullosa de poder ayudar a su familia económicamente. Sin embargo, el estrés de trabajar constantemente mientras intentaba mantener una vida escolar normal comenzaba a afectarla. Sus compañeros de clase sabían que era actriz y algunos la trataban diferente por ello. Judith luchaba por hacer y mantener amistades normales. Muchas niñas de su edad estaban celosas o intimidadas por su fama, mientras que otras solo querían ser sus amigas por su estatus de celebridad. En casa, la dinámica familiar se volvía cada vez más tensa. Joseph bebía más y su comportamiento se volvía más errático y violento. La carrera cinematográfica, 1987. Jaws, The Revenge, Tiburon, La Venganza. En 1987, Judith consiguió su papel más importante hasta la fecha, un rol principal en Jaws, The Revenge, Tiburón 4, La Venganza, la cuarta entrega de la famosa franquicia de terror. Aunque la película en sí no fue bien recibida por la crítica, es considerada una de las peores secuelas de la historia del cine. Fue una producción importante de Universal Pictures con un presupuesto considerable. Judith interpretó a Thea Brody, la nieta del personaje principal interpretado por Lorraine Gary. El papel requería que Judith pasara tiempo filmando en las Bahamas, una experiencia emocionante para una niña de 9 años que nunca había viajado fuera del país. Durante el rodaje, el equipo de producción quedó impresionado con el profesionalismo de Judith. A pesar de su corta edad, llegaba preparada, conocía sus líneas y podía realizar múltiples tomas sin quejarse. El director Joseph Sargent y sus coestrellas la adoraban. Sin embargo, incluso en esta experiencia aparentemente positiva, había señales de problemas. María acompañó a Judith a las Bahamas, y algunos miembros del equipo notaron que la niña parecía ansiosa y estresada cuando hablaba por teléfono con su padre. Joseph había permanecido en Los Ángeles, y estaba furioso por estar abandonado mientras su esposa e hija viajaban. Trabajos de voz, El legado inmortal. Paralelamente a su trabajo en cámara, Judith comenzó a trabajar en actuación de voz para películas animadas. Este trabajo requería un conjunto de habilidades diferente. La capacidad de transmitir emoción y personalidad solo con la voz, sin expresiones faciales o lenguaje corporal. Judith demostró ser excepcionalmente talentosa en este ámbito. Su voz era distintiva, clara, expresiva y capaz de transmitir una amplia gama de emociones. Tenía una cualidad juguetona y dulce que era perfecta para personajes infantiles en animación. The Land Before Time and Busca del Valle Encantado. En 1987, Judith fue elegida para dar voz a Ducky, un dinosaurio Saurolophus bebé, en The Land Before Time, una película animada producida por Don Bluth y ejecutivamente producida por Steven Spielberg y George Lucas. La película contaba la historia de un grupo de dinosaurios jóvenes que se embarcan en un viaje épico para encontrar el mítico Gran Valle después de que un terremoto destroza su hogar. Era una historia sobre amistad, perseverancia y pérdida, con temas sorprendentemente maduros para una película infantil. El personaje de Ducky era optimista, leal y eternamente positiva. Su frase característica, Jep, 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 se convirtió en uno de los elementos más memorables de la película. Judith grabó todas sus líneas en 1987 y principios de 1988, infundiendo a Ducky con una dulzura y calidez que resonaría con generaciones de niños.
Durante las sesiones de grabación, Judith mostraba su profesionalismo habitual. Podía modular su voz perfectamente para transmitir diferentes emociones, desde la alegría burbujeante hasta el miedo y la tristeza. Los directores estaban encantados con su trabajo. All dogs go to heaven. Todos los perros van al cielo. También en 1987, Judith fue elegida para dar voz a Anne-Marie en All Dogs Go to Heaven, otra producción de Don Bluth. Esta película contaba la historia de un perro llamado Charlie que regresa de la muerte y se hace amigo de una niña huérfana llamada Anne-Marie que puede hablar con animales. Anne-Marie era un personaje más complejo que Ducky. Era una niña vulnerable, maltratada por sus tutores malvados, pero también dulce, compasiva y valiente. El papel requería que Judith navegara por un territorio emocional más oscuro, incluyendo escenas donde el personaje estaba asustado, triste y solo. Judith entregó una actuación extraordinaria. Su voz capturaba perfectamente la inocencia y vulnerabilidad de Anne-Marie, pero también su fuerza interior. Había una calidad conmovedora en su interpretación que haría llorar a audiencias en todo el mundo. Una de las escenas más memorables de la película presenta a Anne-Marie cantando Son Joie Come Home, una canción sobre su deseo de encontrar un hogar y una familia. La interpretación de Judith era desgarradora en su sinceridad y emoción. En retrospectiva, sabiendo lo que estaba sucediendo en su vida real, la canción adquiere una resonancia trágica adicional. El pico de su carrera. Para finales de 1987 y principios de 1988, Judith Barsi estaba en la cúspide de lo que prometía ser una carrera extraordinaria. A los 9 años, ya había aparecido en docenas de comerciales, múltiples series de televisión exitosas, una película de Hollywood de gran presupuesto, y había completado el trabajo de voz para 2 importantes películas animadas. Estaba ganando aproximadamente $100,000 al año, una suma considerable para la época, especialmente para una niña. Su agente, Ruth Hansen, estaba recibiendo ofertas constantemente para nuevos proyectos. Judith era considerada una de las niñas actrices más prometedoras de su generación. Había conversaciones sobre papeles en futuras películas y series de televisión. Algunos en la industria la comparaban con actrices infantiles legendarias como Shirley Temple. Su futuro parecía ilimitado. Pero detrás de esta fachada de éxito y promesa, la vida de Judith era una pesadilla. La oscuridad crece, el deterioro de Joseph, el alcoholismo y la paranoia. A medida que la carrera de Judith florecía, la condición mental de Joseph se deterioraba rápidamente. Su consumo de alcohol, que siempre había sido problemático, se intensificó dramáticamente. Bebía todos los días, comenzando temprano por la mañana y continuando hasta la noche. El alcohol exacerbaba todos los aspectos negativos de su personalidad. Se volvió cada vez más paranoico, convencido de que María lo estaba engañando o planeando dejarlo. No tenía base para estas sospechas, pero en su mente intoxicada y desequilibrada, eran realidades absolutas. Joseph acusaba constantemente a María de tener aventuras con vecinos, repartidores de correo, cualquier hombre que ella pudiera encontrar en su vida diaria. La interrogaba agresivamente, exigiendo saber dónde había estado cada minuto del día, con quién había hablado, qué habían dicho. También desarrolló una paranoia profunda sobre el dinero. A pesar de que Judith estaba ganando más que suficiente para la familia, Joseph estaba obsesionado con la idea de que María estaba escondiendo dinero de él o gastándolo en un amante secreto. Escondía dinero en efectivo por toda la casa y acusaba violentamente a María cuando no podía recordar dónde lo había puesto. Violencia doméstica escalando. La violencia física de Joseph contra María se intensificó dramáticamente. Lo que había comenzado como empujones ocasionales y agarrones violentos se convirtió en palizas regulares. La golpeaba con los puños, la pateaba, la tiraba de los cabellos, la empujaba contra las paredes. María desarrolló un patrón de encubrir los moretones y lesiones. Usaba mangas largas incluso en el calor de Los Ángeles, maquillaje pesado para cubrir moretones en su rostro, y gafas de sol para ocultar ojos hinchados. Se volvió experta en fabricar explicaciones para cualquier lesión visible. Se había caído, había chocado con una puerta, se había lastimado haciendo jardinería. Los vecinos escuchaban los gritos y el sonido de violencia, pero en aquella época,
Había una reluctancia cultural generalizada a meterse en asuntos domésticos de otras personas. Algunos vecinos llamaron a la policía ocasionalmente, pero cuando los oficiales llegaban, Joseph se calmaba temporalmente y María, aterrorizada de lo que él haría después de que la policía se fuera, minimizaba la situación. Judith presenciaba mucha de esta violencia. Escuchaba a su padre gritar y a su madre llorar. Veía los moretones que su madre intentaba esconder. Y cada vez más frecuentemente, Joseph dirigía su ira también hacia ella. Abuso hacia Judith. Joseph nunca golpeó a Judith de la manera que golpeaba a María, pero el abuso psicológico y emocional era severo y constante. Le gritaba, la criticaba despiadadamente, y la culpaba por los problemas de la familia. Cuando estaba ebrio, lo cual era casi siempre, Joseph le decía a Judith que era una perra y que todo el dinero que ganaba no valía nada. La acusaba de pensar que era mejor que él, de mirarlo con desprecio. Le decía que sin él, ella no sería nada. Joseph también era extremadamente controlador sobre el dinero que Judith ganaba. A pesar de que era dinero de ella, él lo trataba como suyo. Gastaba grandes cantidades en alcohol y en cosas para sí mismo, mientras regañaba a María por cualquier gasto pequeño en Judith o en el hogar. La presión sobre Judith era inmensa. Era una niña de 9 y 10 años que estaba sosteniendo económicamente a su familia, lidiando con las demandas de una carrera activa de actuación, tratando de mantener algo semejante a una vida escolar normal, y viviendo con el terror constante de la violencia y abuso de su padre. Las amenazas de muerte. Lo más aterrador de todo eran las amenazas explícitas de Joseph de matar a María y a Judith. Estas no eran amenazas vagas o implícitas, eran declaraciones directas y específicas de intención homicida. Joseph le decía a María regularmente, «Si alguna vez intentas dejarme, te mataré. Y mataré a Judith también». Describía cómo lo haría. Les dispararía mientras dormían, quemaría la casa con ellas adentro, las estrangularía. Disfrutaba del terror que estas amenazas causaban. También amenazaba con suicidarse, diciéndoles que si lo dejaban, primero las mataría a ellas y luego se mataría a él. «Moriremos todos juntos», les decía. María vivía en un estado de terror constante. Creía absolutamente que Joseph cumpliría sus amenazas. Había visto suficiente de su violencia para saber que era capaz de ello. Pero se sentía atrapada, sin opciones claras de escape. Los signos visibles, 1988. Cambios en el comportamiento de Judith. Para principios de 1988, el estrés y trauma que Judith estaba experimentando comenzaron a manifestarse de maneras que ya no podían ser ignoradas o escondidas fácilmente. Tricotilomanía. Judith comenzó a arrancarse compulsivamente las pestañas y el cabello. Esta condición, conocida como tricotilomanía, es a menudo una respuesta al estrés extremo, ansiedad y trauma. Judith arrancaba sus pestañas hasta que sus párpados estaban rojos y doloridos. También se arrancaba mechones de cabello, creando parches notables de calvicie. Los equipos de maquillaje en los sets notaban esto y tenían que trabajar más para cubrir los efectos. Algunas personas le preguntaban a Judith directamente sobre ello, y ella ofrecía explicaciones vagas o simplemente se encogía de hombros. Pesadillas y terrores nocturnos. Judith sufría de pesadillas intensas y frecuentes. Despertaba gritando, sedando, absolutamente aterrorizada. María la consolaba, pero sabía que las pesadillas eran un reflejo del horror que Judith vivía cuando estaba despierta. En la escuela, Judith a menudo parecía exhausta, como si no hubiera dormido bien. Sus maestros notaban que a veces se dormía en clase o parecía estar en otro mundo, disociada de su entorno. Problemas de concentración. La capacidad de Judith para concentrarse y memorizar líneas, que había sido una de sus mayores fortalezas, comenzó a deteriorarse. Necesitaba más tomas para completar escenas, olvidaba líneas que antes habría memorizado fácilmente, y parecía distraída y ansiosa en el set. Directores y productores que habían trabajado con ella antes notaban el cambio. Algunos expresaban preocupación, preguntándose si Judith estaba bien. Otros, más cínicamente, simplemente comenzaron a considerarla menos confiable y a darle menos trabajo. Comportamiento en la escuela. Los maestros de Judith reportaron que su comportamiento había cambiado.
Una niña que antes había sido relativamente extrovertida y sociable se volvió retraída y silenciosa. Tenía pocos amigos y pasaba mucho tiempo sola durante el recreo. Sus calificaciones, que nunca habían sido excepcionales debido a su agenda de trabajo ocupada, comenzaron a bajar aún más. Tenía dificultad para completar tareas y parecía abrumada por demandas académicas que antes podía manejar. Algunos maestros expresaron preocupación a María sobre el bienestar de Judith. María respondía con excusas. Judith estaba trabajando mucho, estaba cansada, era el estrés normal de ser una niña actriz. Nunca revelaba lo que realmente estaba sucediendo en casa. Preocupaciones en la industria. Ruth Hansen, la agente de Judith, estaba cada vez más preocupada. Había representado a muchas niñas actrices y sabía reconocer las señales de problemas en el hogar. Había visto los cambios en Judith, había notado cómo María a veces parecía asustada y nerviosa, había escuchado suficientes comentarios vagos para saber que algo estaba muy mal. Ruth confrontó a María directamente, preguntándole sobre la situación en casa. María, en un momento de vulnerabilidad, admitió que Joseph estaba bebiendo mucho y que había problemas en el matrimonio. Pero minimizó el alcance de la violencia, probablemente por miedo a las consecuencias de revelar completamente la verdad. Ruth instó a María que dejara a Joseph. Le dijo que Judith y ella podían salir adelante solas financieramente, que no necesitaban quedarse en una situación peligrosa. María pareció considerar esto, pero estaba paralizada por el miedo. Otros en la industria también notaban problemas. Productores y directores comentaban entre ellos sobre el deterioro evidente de Judith. Algunos especulaban sobre si sus padres la estaban presionando demasiado, si necesitaba un descanso de la actuación. Pocos imaginaban la verdadera gravedad de la situación. Intentos de escape. En mayo de 1988, María finalmente tomó el paso dramático de solicitar una orden de restricción contra Joseph. Fue a la corte y presentó documentación sobre su abuso, sus amenazas de muerte, su alcoholismo. Un juez otorgó una orden de restricción temporal, ordenando a Joseph que se mantuviera alejado de María y Judith. Por unos días, pareció que María finalmente había logrado escapar. Joseph se fue de la casa, quedándose con conocidos. María y Judith respiraron, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la paz. Pero Joseph lanzó una campaña de manipulación intensa. Llamaba a María constantemente, llorando, disculpándose, prometiendo cambiar. Decía que buscaría ayuda para su alcoholismo, que nunca volvería a hacerle daño, que la amaba y no podía vivir sin ella. Cuando las súplicas no funcionaban, recurría a las amenazas. Si no le permitía volver, se mataría. O peor, encontraría una manera de matarlas a ellas. María, agotada y aterrorizada, cedió. Retiró la orden de restricción y permitió que Joseph regresara a casa. Él probablemente nunca tuvo ninguna intención real de cambiar, y ciertamente no lo hizo. De hecho, después de este incidente, Joseph se volvió aún más violento y controlador. Estaba furioso de que María lo hubiera traicionado al buscar una orden de restricción. La castigaba por ello constantemente, tanto física como psicológicamente. Los planes finales de María. A pesar del fracaso de la orden de restricción, María no se rindió completamente en la idea de escapar. Comenzó a hacer planes más cuidadosos, más secretos. Habló con Ruth Hansen sobre la situación con más honestidad, y Ruth la ayudó a pensar en opciones. María decidió que se iría con Judith al final del año escolar, en agosto de 1988. Judith terminaría el grado escolar, y luego simplemente desaparecerían. Irían a otro estado, tal vez cambiarían sus nombres, comenzarían de nuevo. Con el dinero que Judith había ganado y que María había logrado esconder, tenían los medios para hacerlo. María comenzó a hacer preparativos discretos. Contactó a posibles apartamentos en otras ciudades. Investigó escuelas para Judith. Empacó lentamente artículos esenciales, escondiéndolos donde Joseph no los encontraría. Ruth Hansen estaba apoyando estos planes y había incluso considerado notificar a los servicios de protección infantil sobre la situación. Sin embargo, en 1988, la conciencia sobre violencia doméstica y abuso infantil no era lo que es hoy. Las opciones de intervención eran más limitadas,
y existía el miedo real de que involucrar a las autoridades pudiera empeorar la situación o resultar en que Judith fuera colocada en el sistema de cuidado de crianza, separándola de María. María le aseguró a Ruth que solo necesitaban aguantar un poco más, hasta agosto. Entonces estarían a salvo. Pero Joseph, en su paranoia alcohólica, comenzó a sospechar que algo estaba pasando. Notaba que María parecía menos aterrorizada, más esperanzada. Eso lo enfurecía. Y en julio, esa furia alcanzó su punto culminante. La tragedia final, julio de 1988. Los días finales. Los últimos días de julio de 1988 fueron particularmente tensos en el hogar Barsi. Joseph estaba bebiendo más que nunca, comenzando temprano por la mañana y continuando hasta que perdía el conocimiento por la noche. Sus acusaciones y amenazas se habían vuelto más frecuentes e intensas. María y Judith caminaban en puntas de pie alrededor de él, tratando de no provocar su ira. Pero en el estado mental de Joseph, todo era una provocación, una mirada, un tono de voz, el simple hecho de su existencia. El 23 o 24 de julio, Joseph hizo otra amenaza explícita de matar a María y Judith. Esta vez, había una calidad diferente en su voz, una convicción que aterrorizó a María aún más que antes. Ella consideró huir inmediatamente, esa misma noche, pero estaba paralizada por el miedo y la indecisión. Además, no había completado todos los preparativos. Tal vez, pensó, podría mantenerlo calmado solo un poco más. La noche del 25 de julio de 1988, el horror final. La noche del 25 de julio de 1988 comenzó como muchas otras noches recientes en el hogar Barsi, con tensión, miedo y el hedor penetrante del alcohol. Joseph había estado bebiendo todo el día, y su estado era particularmente volátil. María y Judith se retiraron temprano a sus habitaciones, esperando que si se mantenían fuera de su vista, podrían evitar otro episodio violento. Los últimos momentos. No se sabe exactamente qué pasó por la mente de Joseph esa noche. Quizás la paranoia finalmente lo consumió por completo. Quizás en su delirio alcohólico llegó a la conclusión de que si no podía controlar a María y Judith, nadie más podría tenerlas. O tal vez simplemente fue el culminar inevitable de años de violencia escalando sin control. Lo que se sabe, basado en la evidencia forense posterior, es esto. En algún momento durante las primeras horas de la mañana del 26 de julio, Joseph entró a la habitación donde dormía Judith. Su hija de 10 años, la niña cuya voz había dado vida a personajes queridos por millones, la niña que había sostenido económicamente a la familia durante años, estaba durmiendo pacíficamente, probablemente uno de los pocos momentos de verdadera paz que experimentaba. Joseph le disparó en la cabeza mientras dormía. Luego fue a la habitación de María. Su esposa, la mujer que había soportado años de abuso físico y psicológico, que había tratado desesperadamente de proteger a su hija mientras planeaba secretamente su escape, también estaba durmiendo. Joseph también le disparó en la cabeza. El incendio. Después de asesinar a su esposa e hija, Joseph no huyó ni se entregó a las autoridades. En cambio, implementó lo que claramente había sido un plan premeditado. Roció gasolina por toda la casa, en las paredes, en los muebles, en los cuerpos de María y Judith, en los pasillos y las escaleras. Luego se retiró al garaje. Se sentó en un sofá viejo que guardaban allí, puso el arma contra su propia cabeza, y apretó el gatillo. No está claro si Joseph prendió fuego a la casa antes o después de suicidarse, o si las llamas se iniciaron de alguna otra manera. Lo que importa es que la casa comenzó a arder. El descubrimiento, 27 de julio de 1988. La llamada al 911. El 27 de julio, 2 días después de los asesinatos, los vecinos notaron un olor terrible emanando de la casa de los Barsi. Algunos pensaron que era un animal muerto. Otros notaron algo más siniestro. Varios también comentaron que no habían visto a María ni a Judith en un par de días, lo cual era inusual. Alrededor del mediodía, alguien llamó al 911 reportando un posible incendio en la propiedad. El fuego en realidad había estado ardiendo lentamente durante 2 días, consumiendo el interior de la casa mientras el exterior permanecía relativamente intacto, engañando a los vecinos haciéndoles pensar que todo estaba bien. Los bomberos llegan.
Cuando los bomberos llegaron, encontraron la casa llena de humo denso y negro. El fuego había estado ardiendo por tanto tiempo que había consumido casi todo el interior, pero de manera extraña y contenida. Las ventanas estaban cerradas, limitando el oxígeno y haciendo que el fuego ardiera más lentamente. Los bomberos entraron y comenzaron a combatir las llamas. Fue entonces cuando hicieron el descubrimiento horrible. En una de las habitaciones, encontraron restos humanos carbonizados, tan quemados que inicialmente era imposible determinar cuántos cuerpos había o quiénes eran. En el garaje, encontraron otro cuerpo, también gravemente quemado, con un arma cerca. La policía fue llamada inmediatamente. La escena del crimen era una de las más perturbadoras que muchos de los oficiales respondientes habían visto. La identificación. La identificación inicial de los cuerpos fue extremadamente difícil debido al grado de carbonización. Los investigadores tuvieron que usar registros dentales para confirmar las identidades. El cuerpo en el garaje fue identificado como Joseph Barsi. Había muerto por un disparo autoinfligido en la cabeza. El arma, una pistola semiautomática, estaba junto a él. Los dos cuerpos en la casa fueron identificados como María Barsi y Judith Eva Barsi. Ambas habían muerto por disparos en la cabeza antes de que comenzara el fuego. La autopsia reveló que no había humo en sus pulmones, confirmando que estaban muertas antes de que el fuego comenzara. Judith tenía solo 10 años. Le faltaban menos de 2 meses para cumplir 11. La investigación. Reconstruyendo la tragedia. Los investigadores del Departamento de Policía de Los Ángeles trabajaron para reconstruir exactamente qué había sucedido. La evidencia física contaba una historia clara y horrible. Línea de tiempo reconstruida. 25 de julio, noche temprana. María y Judith se fueron a dormir, probablemente alrededor de las 9 a 10 de la noche. 26 de julio, primeras horas de la mañana, probablemente entre 2 a 4 a.m. Joseph entró a las habitaciones donde dormían María y Judith y les disparó a ambas mientras dormían. Usó una pistola calibre .32 que había comprado legalmente semanas antes. 26 de julio, después de los asesinatos, Joseph roció gasolina por toda la casa. La cantidad de gasolina usada sugería premeditación. Había comprado varios galones específicamente para este propósito. 26 de julio, hora desconocida, Joseph se retiró al garaje y se suicidó con un disparo en la cabeza. 26 al 27 de julio. El fuego ardió lentamente durante aproximadamente 2 días, consumiendo la casa desde adentro. Las señales ignoradas. A medida que la investigación progresaba, surgió una imagen devastadora de un sistema que había fallado completamente a Judith y María. Los investigadores descubrieron que había habido numerosas oportunidades para intervenir, pero ninguna había resultado en acción efectiva. Llamadas a la policía. Los registros mostraron que la policía había sido llamada a la residencia Barsi al menos una docena de veces en los años anteriores por reportes de disturbios domésticos. En cada ocasión, Joseph se calmaba cuando llegaba la policía, y María, aterrorizada, minimizaba la situación. Sin evidencia visible de abuso severo o con María negando que necesitaba ayuda, los oficiales se iban. En esa época, las leyes sobre violencia doméstica eran menos estrictas, y había una tendencia a tratar estos incidentes como asuntos familiares privados. La orden de restricción. El intento de María en mayo de 1988 de obtener una orden de restricción estaba documentado. El hecho de que posteriormente la retirara fue visto por algunos como indicación de que la situación no era tan mala. En realidad, era evidencia del ciclo clásico de abuso. El abusador amenaza y controla, la víctima intenta escapar, el abusador manipula y amenaza más, y la víctima, sin opciones reales, regresa. Reportes escolares. Los maestros de Judith habían notado cambios en su comportamiento y habían expresado preocupaciones a María. Algunos incluso habían considerado reportar la situación a los servicios de protección infantil, pero no había evidencia clara de abuso físico directo contra Judith. Los moretones estaban en María, no en Judith, y el abuso emocional era más difícil de probar y menos comprendido en esa época. Preocupaciones de la industria. Ruth Hansen, la agente de Judith, había expresado preocupaciones significativas. Había instado a María a dejar a Joseph y había ofrecido ayuda. Pero Ruth no era un servicio social.
Era un agente de talentos. Hizo lo que pudo dentro de sus capacidades, pero el sistema más amplio necesitaba intervenir, y no lo hizo. Vecinos, múltiples vecinos habían escuchado gritos, peleas, sonidos de violencia. Algunos habían llamado a la policía. Otros simplemente cerraban sus ventanas y trataban de no escuchar. Había una cultura de no meterse que ahora, en retrospectiva, parece imperdonable pero que era común en esa época. El perfil de Joseph. Los investigadores trataron de entender qué había impulsado a Joseph a cometer este acto atroz. Entrevistaron a personas que lo conocían, revisaron sus registros y consultaron con psicólogos. Emergió el perfil de un hombre profundamente perturbado. Trauma no resuelto. El escape de Joseph de Hungría durante la Revolución de 1956 claramente lo había traumatizado. Había presenciado violencia extrema, había perdido su país y su cultura, y nunca había procesado este trauma adecuadamente. Alcoholismo severo. Joseph era un alcohólico en etapa tardía. Su consumo había progresado hasta el punto donde probablemente experimentaba síndrome de abstinencia si no bebía, lo que lo hacía beber más. El alcohol exacerbaba cada aspecto negativo de su personalidad y deterioraba su juicio y control de impulsos. Desorden de personalidad. Varios psicólogos que revisaron el caso sugirieron que Joseph probablemente sufría de un desorden de personalidad narcisista y o paranoide. Tenía una necesidad patológica de control, una incapacidad para empatizar con otros, y una tendencia a ver a las personas en su vida, especialmente a María y Judith, como extensiones de sí mismo en lugar de individuos independientes. Masculinidad tóxica. Joseph había crecido en una cultura con ideas rígidas sobre roles de género. Su incapacidad para ser el proveedor masculino tradicional, combinada con el hecho de que una niña de 10 años estaba sosteniendo a la familia, era intolerable para su sentido de identidad. Esto no excusa sus acciones de ninguna manera, pero ayuda a explicar la rabia particular que sentía. Ideación homicida-suicida. En las semanas antes de los asesinatos, Joseph había expresado repetidamente la idea de que si no podía tener a María y Judith, nadie podría. Esta es una forma de pensamiento común en perpetradores de homicidio-suicidio familiar. Ven a los miembros de su familia como posesiones en lugar de personas, y prefieren destruir esas posesiones antes que perderlas. La reacción del público. Conmoción en Hollywood. La noticia de las muertes de Judith y María Barsi conmocionó a la comunidad de entretenimiento. Judith había trabajado con docenas de actores, directores, productores y otros profesionales de la industria. Era querida por su profesionalismo, su talento y su dulce personalidad. Las preguntas que quedan. La historia de Judith Barsi plantea preguntas dolorosas que no tienen respuestas fáciles. ¿Podría haberse prevenido? En retrospectiva, con todo lo que sabemos ahora, parece que había docenas de oportunidades para intervenir. Pero la realidad es más compleja. Las leyes eran diferentes. El entendimiento cultural de la violencia doméstica era diferente. Las opciones disponibles para María eran limitadas. Y Joseph era impredecible y peligroso. ¿Podría alguien haber salvado a Judith? Posiblemente. ¿Deberían haberlo intentado más? Absolutamente. Pero asignar culpa es menos útil que aprender lecciones para prevenir futuras tragedias. ¿Qué responsabilidad tenía la industria? Hollywood se benefició del talento de Judith. Ella ganó dinero para estudios, productores, publicistas. ¿Tenían ellos una responsabilidad especial de protegerla? Muchos argumentarían que sí. Desde su muerte, la industria ha tomado más medidas para monitorear el bienestar de niños actores, pero todavía hay historias de explotación y abuso. La conversación sobre cómo proteger mejor a los niños en el entretenimiento continúa. ¿Cómo honramos mejor su memoria? ¿Es suficiente recordar a Judith por su trabajo? ¿O su legado debería ser más sobre las lecciones de su muerte? Probablemente ambos. Podemos apreciar su talento y el placer que su trabajo ha traído a millones, mientras también usamos su historia para educar y prevenir futuros casos de abuso. El costo humano del abuso. En el centro de esta historia hay dos víctimas inocentes. María, una mujer que vino a América buscando una vida mejor y encontró terror, y Judith, una niña extraordinariamente talentosa cuya vida había apenas comenzado. María soportó años de abuso, tratando de proteger a su hija mientras planeaba secretamente su escape.
Estaba tan cerca de lograrlo. Si hubiera tenido unas semanas más, pero los que hubiera pasado sí son tortuosos e inútiles. María hizo lo mejor que pudo en circunstancias imposibles, y ella también es una víctima digna de compasión y memoria. Judith tenía 10 años. 10 años. Estaba en la cúspide de la preadolescencia, acercándose a la adolescencia. Tenía toda una vida por delante. Escuela secundaria, preparatoria, tal vez universidad. Romances, viajes, experiencias, descubrimientos. Una carrera que probablemente habría sido extraordinaria. Quizás eventualmente su propia familia, hijos que nunca existirán. Todo eso fue robado por un hombre egoísta, violento, que valoraba el control sobre el amor, que prefería destruir a su familia antes que dejarlas vivir sin él. Lo que Judith nos dejó. A pesar de su muerte trágica, Judith Barsi dejó algo hermoso detrás. Su trabajo. Millones de personas han experimentado alegría por el trabajo de Judith. Niños, ahora adultos, que crecieron con En Busca del Valle Encantado tienen recuerdos preciados de ver la película una y otra vez. La voz de Ducky, con su entusiasmo sin límites, forma parte de sus infancias. Ese es un regalo que Judith le dio al mundo. Su lección, la historia de Judith nos enseña a estar vigilantes, a no ignorar las señales de abuso, a tomar en serio las amenazas de violencia doméstica, a intervenir incluso cuando es incómodo. Si su muerte previene futuros casos de abuso infantil, entonces su sufrimiento no fue completamente en vano. Su memoria, Judith, no es olvidada. Su nombre, su rostro, su voz son recordados. En un mundo donde tantos niños sufren en silencio y mueren sin que nadie lo note, Judith es vista, conocida, llorada. Eso importa. Conclusión, una luz que no puede ser extinguida. Joseph Barsi apagó la vida física de Judith el 25 de julio de 1988. Pero no pudo extinguir su luz completamente. Cada vez que un niño ve En Busca del Valle Encantado y se enamora de Ducky, Judith vive. Cada vez que alguien escucha la historia de Judith y decide intervenir cuando sospecha de abuso, ella hace una diferencia. Cada vez que alguien visita su tumba, deja flores y susurra una oración por la niña que nunca conocieron, Judith es recordada. Judith Eva Barsi merecía una vida larga, feliz, llena de amor y oportunidades. Merecía crecer, perseguir sus sueños, experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer. Eso le fue robado, y eso es una tragedia que nunca puede ser reparada. Pero podemos honrar su memoria contando su historia, aprendiendo de ella, y trabajando para asegurar que ningún otro niño sufra como ella sufrió. Descansa en paz, Judith. El mundo fue mejor por haberte tenido en él, incluso tan brevemente. Tu voz, tu luz, tu espíritu nunca serán olvidada. Muchas personas expresaron horror y culpa. ¿Cómo no habían visto lo que estaba pasando? ¿Cómo habían permitido que esto sucediera? Ruth Hansen, la agente de Judith, estaba devastada. Se culpaba a sí misma por no haber hecho más, por no haber llamado a los servicios de protección infantil, por no haber ayudado a María y Judith a escapar antes. En entrevistas posteriores, Hansen habló abierta y emocionalmente sobre el caso, usando su experiencia para abogar por mejor protección para niños actores. Otros en la industria comenzaron a hacer preguntas difíciles sobre el ambiente de los niños actores. ¿Estaba la industria haciendo suficiente para proteger a los niños vulnerables? ¿Había demasiada presión sobre niños jóvenes? ¿Cómo podían identificar y ayudar a niños en situaciones de abuso? Cobertura mediática. La historia recibió cobertura mediática significativa. Los titulares eran sensacionalistas y desgarradores. Niña actriz y madre asesinadas por padre en asesinato-suicidio. La voz de En Busca del Valle Encantado, silenciada por violencia doméstica. Tragedia en Hollywood. Padre alcohólico asesina a estrella infantil y esposa. Los reporteros investigaron la historia, entrevistaron a vecinos, maestros, colegas. Emergió una imagen de una familia en crisis, de una niña atrapada entre el éxito público y el terror privado. Algunos medios manejaron la historia con sensibilidad, enfocándose en las fallas sistemáticas que habían permitido que la tragedia ocurriera. Otros fueron más sensacionalistas, enfocándose en detalles morbosos o especulando sobre aspectos alaces de la vida de la familia. La madre de Joseph,
que aún vivía en Hungría, dio entrevistas defendiendo a su hijo, culpando a María por provocarlo. Estas declaraciones fueron ampliamente criticadas y agregaron otra capa de dolor a una tragedia ya insoportable. Reacción del público general. El público en general respondió con horror y tristeza. Muchas personas habían visto a Judith en comerciales o programas de televisión. Tenía una de esas caras que era reconocible incluso si no sabía su nombre. Padres de todo el país miraban a sus propios hijos y sentían un escalofrío al pensar en lo que Judith había sufrido. Algunos expresaron enojo de que nadie había intervenido. Otros reflexionaban sobre cuánto realmente sabemos sobre lo que sucede en los hogares de otras personas. Organizaciones de violencia doméstica usaron el caso para aumentar la conciencia sobre el peligro que enfrentan las víctimas de abuso doméstico, particularmente el periodo de mayor riesgo cuando intentan dejar a sus abusadores. Los funerales. Servicios conmemorativos. El funeral para María y Judith Barsi se llevó a cabo el 9 de agosto de 1988, en el Forest Lawn Memorial Park en Los Ángeles Hills. Fue un servicio privado, asistido por familiares, principalmente del lado de María. Pocos miembros de la familia de Joseph asistieron, amigos cercanos y algunos colegas de la industria. Ruth Hansen estuvo allí, llorando abiertamente. Algunos de los actores y directores que habían trabajado con Judith asistieron, incluida Soleil Monfray de Punky Brewster, quien había sido amiga de Judith. El servicio fue en húngaro y en inglés, honrando el patrimonio de María mientras reconocía la vida americana de Judith. Se mostraron fotos de Judith, sonriendo en sets, patinando, posando con su madre. Cada imagen era un recordatorio doloroso de la vida que había sido arrebatada. El entierro. María y Judith fueron enterradas juntas en el mismo ataúd, reflejando en la muerte la cercanía que habían compartido en vida. La lápida es simple pero conmovedora. Contiene sus nombres, fechas de nacimiento y muerte, y las palabras Nuestra Paloma de la Noche del Amor y la Paz. La tumba se convirtió en un sitio de peregrinación para fans de Judith. Incluso décadas después, las personas dejan flores, juguetes pequeños, notas. Muchas notas son de personas que crecieron viendo En Busca del Valle Encantado o Todos los perros van al cielo y quieren honrar a la niña cuya voz había traído tanta alegría a sus infancias. Joseph fue cremado en una ceremonia separada, mínima, sin servicio conmemorativo público. Sus cenizas no fueron enterradas en Forest Lawn. Según algunos reportes, fueron enviadas a familiares en Hungría. El legado de Judith. Las películas póstumar. La tragedia de las muertes de Judith cobraron un significado adicional cuando sus dos películas animadas más importantes se estrenaron póstumamente. The Land Before Time and Busca del Valle Encantado, November 1988. Solo 4 meses después de la muerte de Judith, The Land Before Time se estrenó en cines. La película fue un éxito masivo, tanto crítico como comercial. Las audiencias amaron la historia de estos jóvenes dinosaurios superando adversidades y encontrando su camino a un lugar seguro. El personaje de Ducky, con su optimismo incansable y su frase característica Jep, 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 se convirtió en uno de los favoritos. Los niños en todas partes imitaban su voz, reían con sus travesuras y lloraban cuando el grupo enfrentaba peligros. Pero para aquellos que conocían la historia real, cada palabra que Ducky decía tenía un peso terrible. Esta era la voz de una niña que había sido asesinada por su propio padre. Cada momento de alegría que Ducky expresaba era actuado por una niña que vivía en terror constante. Los créditos de cierre de la película incluyen una dedicatoria simple, para Judith Barsi, cuya dulce voz dio vida a Ducky. La película generó 13 secuelas directas a video, aunque ninguna alcanzó la calidad o impacto del original, convirtiendo el trabajo final de Judith en una franquicia duradera. Generaciones de niños crecieron amando a Ducky, la mayoría sin saber nunca la trágica historia de la niña detrás de la voz. All dogs go to heaven. Todos los perros van al cielo. Noviembre 1989. La segunda película importante de Judith se estrenó más de un año después de su muerte. All Dogs Go to Heaven presentaba a Judith como Anne-Marie, la niña huérfana que se hace amiga de Charlie, un perro que regresa de la muerte. La película contenía temas más oscuros y maduros que The Land Before Time. Anne-Marie era una niña abusada y explotada por sus tutores malvados antes de ser rescatada por Charlie.
Buscaba desesperadamente amor, familia y un hogar. Conociendo la vida real de Judith, la actuación tomaba una cualidad profética y desgarradora. Anne-Marie canta Soon Jueye Come Home, una canción sobre esperar que alguien venga a salvarla y darle un hogar. Los lyrics incluyen versos como Soon you'll come home to me, I'm gonna make you so proud of me, then you'll never leave again, then I won't be so lonely. Judith cantó estas palabras con tal emoción y anhelo que audiencias en todo el mundo lloraban. En retrospectiva, sabiendo que estaba cantando sobre su propio deseo de seguridad y amor mientras vivía con un padre abusivo que eventualmente la mataría, la canción es casi insoportablemente triste. Los críticos de cine notaron la calidad excepcional de la actuación de voz de Judith. Roger Ebert, en su reseña, escribió: la voz de la joven actriz que interpreta a Anne-Marie es extraordinariamente emotiva. Transmite una vulnerabilidad y esperanza que es el corazón emocional de la película. La película también incluye una dedicatoria a Judith en los créditos. Impacto en las leyes y políticas. La muerte de Judith Barsi tuvo un impacto significativo en las políticas relacionadas con violencia doméstica y protección infantil en California. Cambios en las leyes de violencia doméstica. En 1989, California fortaleció sus leyes sobre órdenes de restricción, haciendo más difícil para víctimas de violencia doméstica retirar órdenes de restricción bajo presión de sus abusadores. La ley ahora requiere un periodo de espera y a veces sesiones de consejería antes de que una orden pueda ser retirada. También se implementaron protocolos más estrictos para que la policía responda a llamadas de violencia doméstica. Los oficiales ahora están entrenados para reconocer señales de abuso, para hablar con víctimas separadamente de los abusadores y para conectar a las víctimas con recursos incluso si eligen no presentar cargos. Protecciones para niños actores. La industria del entretenimiento implementó protocolos más estrictos para monitorear el bienestar de niños actores. Los studio teachers, maestros de estudio, que supervisan la educación de niños actores en el set ahora también están entrenados para identificar señales de abuso o negligencia. Las agencias de talentos que representan a niños comenzaron a requerir entrevistas regulares con los niños actores a solas, sin padres presentes, para evaluar su bienestar. Se fortaleció la supervisión financiera del dinero ganado por niños actores. Las leyes Cohogan existentes, nombradas por Jackie Cohogan, un actor infantil cuyos padres gastaron toda su fortuna, fueron reforzadas, requiriendo que un porcentaje de los ingresos de niños actores sea colocado en cuentas de fideicomiso a las que los padres no pueden acceder. Entrenamiento de Mandated Reporters. Maestros, entrenadores, doctores y otros profesionales que trabajan con niños recibieron mejor entrenamiento sobre cómo identificar y reportar abuso infantil. El caso de Judith demostró que incluso cuando múltiples personas notan señales de problemas, si nadie da el paso de hacer un reporte formal, un niño puede caer a través de las grietas del sistema. California fortaleció las leyes de Mandated Reporter, clarificando quién está legalmente obligado a reportar sospechas de abuso y cuáles son las consecuencias por no hacerlo. Conciencia sobre violencia doméstica. El caso de Judith Barsi se convirtió en un caso emblemático usado por organizaciones de violencia doméstica para educar al público sobre varias realidades importantes. El peligro de dejar. Contrario a la pregunta común, ¿por qué no simplemente se va? El caso de Judith demostró que dejar a un abusador es a menudo el momento de mayor peligro. María había intentado obtener una orden de restricción, y las amenazas de Joseph se intensificaron. Estaba planeando irse permanentemente, pero Joseph actuó antes de que pudiera hacerlo. Las estadísticas muestran que la mayoría de los homicidios relacionados con violencia doméstica ocurren cuando la víctima está tratando de dejar la relación o inmediatamente después de haberla dejado. El ciclo del abuso. El patrón de Joseph de violencia seguida por arrepentimiento, promesas de cambio, y luego más violencia es el ciclo clásico del abuso. María regresó con él después de la orden de restricción no porque fuera débil o tonta, sino porque así es como funciona el abuso. Los abusadores son expertos en manipulación y las víctimas a menudo están atrapadas por miedo, falta de recursos o lazos emocionales complejos. El impacto en los niños. Judith no fue físicamente abusada de la manera que María lo fue, pero presenció violencia doméstica constante y fue víctima de abuso emocional severo.
El caso resaltó que los niños no necesitan ser golpeados directamente para ser víctimas. Presenciar violencia contra un padre es en sí mismo profundamente traumático y dañino. Señales de advertencia. El caso se usa en entrenamientos para ayudar a las personas a reconocer señales de advertencia de que alguien puede estar en una situación de abuso, aislamiento social, excusas por lesiones, cambios en el comportamiento, parejas extremadamente controladoras o celosas, uso de sustancias que exacerba la violencia. Un nombre que no se olvida. Décadas después de su muerte, Judith Barsi no ha sido olvidada. Su historia es contada y recontada, no de manera morbosa, sino como un recordatorio de la importancia de proteger a los vulnerables. Documentales y podcast. Varios documentales y episodios de podcast sobre crímenes reales han cubierto la historia de Judith. Algunos han sido sensacionalistas, pero los mejores la tratan con sensibilidad mientras examinan las fallas sistemáticas que permitieron que la tragedia ocurriera. Tributos de fans. Existe una comunidad dedicada de fans que mantienen viva la memoria de Judith. Grupos en redes sociales comparten clips de su trabajo, recuerdan su cumpleaños y discuten su legado. Muchos fans visitan su tumba, dejando tributos y mensajes de amor. Lecciones para la industria. En conversaciones sobre protección de niños actores, el nombre de Judith surge regularmente. Su historia es un recordatorio de que el talento y el éxito no protegen a un niño del daño, y de que la industria del entretenimiento tiene una responsabilidad especial de proteger a los niños que trabajan en ella. Símbolo de violencia doméstica. Para organizaciones de violencia doméstica, Judith representa a las víctimas secundarias del abuso, los niños que sufren junto con el padre abusado, cuyas vidas son irreparablemente dañadas o, como en el caso de Judith, terminadas por la violencia de sus padres.